Muy buenas tardes, amigos, amigas, higuesteros e higuesteras. Fiel, como siempre, vuelvo de nuevo a hacer estas pequeñas conversaciones que por costumbre yo venía haciendo, esos relatos antiguos de nuestro pueblo de Igueste. Es posible que muchos se hayan extrañado de cómo hace aproximadamente 5 meses que no he podido incorporar de nuevo estos antiguos relatos de mi pueblo y decirles que me vais a perdonar porque a veces por circunstancias de la vida o de los golpes que nos da la vida no me fue posible, pues carecía de ánimo por el accidente de mi hijo, y por esta causa o razón me sentía tan mal que no había podido incorporarme. Así que me vais a perdonar, mi hijo va muy bien, dentro de lo que cabe se va recuperando y todo parece ser que va mejorando. Yo en este caso lo que vamos a seguir es tratando de asuntos similares a los relatos que yo venía haciendo, esos famosos relatos históricos. Recuerdo perfectamente que para los primeros días de mayo, para los días de la Cruz, yo había terminado con aquel programa que estaba relacionado con la historia de las cruces de mi pueblo. Y también, si recordaréis o recordáis, mencionaba lo que eran las cruces, diferentes cruces de canto, las cruces de los milladeros y las cruces de aquellos que desgraciadamente murieron en la ancha geografía higuestera, y que todo se señalizaba con una cruz. Después de haber explicado los lugares de ubicación y dónde estaban, pues recordar que finalmente, cuando hice un repaso que me vi en el vídeo, me olvidé de una famosa cruz que estaba en la vera de Igueste, donde había un almendro, donde allí había perecido en los tiempos de los tiempos un hombre anciano. Y también me olvidé de la otra cruz que estaba en la vera de los Riscos. Cuando descendemos desde la vera de Igueste hay un atajo que nos lleva lo que comúnmente en Igueste se conoce como la vereda o vera de los Riscos, que nos llevaría en este caso a la cueva de la Araña. Pues bajando un poco de la parte de la vera de Igueste, cuando ya empiezan la vera de los Riscos, ahí a la derecha había otra cruz de un señor también muy mayor que cogiendo higos falleció. Bien no sabemos si fue un infarto o se terminó el final de sus días, desgraciadamente, como tantos y tantos otros, y allí apareció muerto. Pues en memoria a ese accidente, dijéramos, o aquel acontecimiento, se le puso una cruz como recordatorio. Y también ahora finalmente decirles que hay una cruz en Barrancondo, lo que se llama más arriba de la Gollada de Barranco Hondo, existe una cruz dedicada a un señor de Igueste llamado Alfredo Cuello Castillo. Este señor era canalero del canal de Don Roque o canal Río Portezuelo. Posteriormente allí está como testimonio, unos compañeros le dedicaron un pequeño epitafio a él por su servicio, etc. Y que falleció en los días por un 13-14 de agosto de, ahora mismo no recuerdo bien el año, pero está grabado allí para si alguien quiere como acontecimiento histórico comprobarlo en algún momento. Bueno, pues esa cruz está allí en memoria, se le puso una cruz muy cerca a ese epitafio, y allí pues todos los años sus familiares van a enramarle, ponerle unas pequeñas flores por los días los días de la cruz, el día 3 de mayo, como recordatorio. Bueno, pues después de haber hecho esta pequeña introducción como recordatorio, ahora sí que ya he mencionado todas las cruces y todos estos temas relacionados con la historia de mi pueblo, relacionados con las cruces de Igueste. Aunque es cierto
que esta cruz última mencionada se encuentra en territorio de Barranco Hondo. Pero claro, él prestando esos servicios, dijéramos, de canalero, pues falleció también y murió en un terrible día de calor, y se dice que fue también un infarto. Bueno, pues después de haber hablado perdón, sobre estos asuntos, ahora vamos a seguir hablando sobre lo que en algún momento yo había comentado, sobre el morro de Yafache. Yo había explicado cómo era un símbolo higuestero, que ese morro se encuentra en el famoso barranco de Chacorche. Ya yo en programas anteriores lo había explicado cuando aquellas famosas anécdotas de hecho Félix Pestano, ¿recuerdan? El famoso higuestero Félix Pestano de León, aquel hombre que siempre usaba expresiones de que en sus conversaciones siempre decía, en cuanto a lealtad se refiere, que cuando tenía cualquier acontecimiento, cualquier asunto relacionado con él, él no retrocedía ni un ápice. No, aunque supiera que iba a perder, siempre decía yo firme, como el morro de Yafache. Pero como ya yo expliqué sus dichos, sus diferentes comentarios relacionados con él, pues no quiero repetirlos para, en este caso, no cansar. Pero yo ahora sí me gustaría hablar de este morro de Yafache, que muchas veces también sirvió de experiencia de muchos higuesteros, porque fue un lugar donde descansábamos las cargas que llevábamos al hombro, las cargas aplastantes, a veces cargas muy pesadas, y descansábamos en ese morro para aliviarnos, descargábamos lo que llevábamos en el hombro y lo apoyábamos en el famoso morro de Yafache. Como yo tantas veces dije, el morro de Yafache, ilustrándolo geométricamente, se parece a un trapecio. Está enterrado en gran manera en el barranco. Y repito que las escorrentías de los barrancos, del caudal del agua del barranco en las diferentes etapas, en los duros inviernos, jamás pudieron llevarse. Bueno, pues yo quiero hablar sobre este morro y la última vez, recordando que la última vez que yo descansé una carga pesada en ese famoso morro de Yafache. Aproximadamente yo tenía 33 años, era ya en el 1980. Y como era costumbre en aquel entonces, cuando estaba de vacaciones, después de realizar un trabajo durante todo el año, mi empresa daba unas vacaciones. Y yo, pues, como es normal, nunca me gustaba ser sedentario en casa, algo que tenía que hacer y hacía las cosas de casa, pero entonces me gustaba mucho caminar. En aquel entonces parece ser que el caminar y hacer grandes caminatas no estaba en moda, sino eso vino más tarde. Por eso es que yo admiro a todos aquellos que van a quemar su energía, el colesterol, por decirlo así, y hacen esas caminatas largas, pero que eso lo hice yo 20 años o 30 años hacia atrás, mucho antes que estas personas lo hicieran. Bien, yo recuerdo perfectamente de usar un morral como mochila y también un fuerte palo grande. Me ponía el pantalón corto y las botas de montaña. Y entonces cruzaba especialmente por los canales de agua, los conductos de estos canales de agua, obras de ingeniería, y caminaba sobre de ellos. Me servían de acera para cortar caminos, senderos y llegar al punto, al lugar o al objetivo que yo creía oportuno. Y volviendo al tema para el año 1980-81 aproximadamente, yo había ido caminando a la mesa, el lugar, la meseta, que ya también he hablado de ella, que tanto produjo en Igueste, que tenía una cantidad, pues se plantaban cereales, había muchos frutales, en fin, que era digno de admiración esta geografía, la cual hoy, como en todos los lugares, está abandonada en su totalidad y todos son tierras que ya en este caso no se cultivan, y por esta razón ha dejado de producir en gran manera, y en la cual ya pues por lo regular se va nada más que de caminatas, pero no como zona agrícola.
Ya yo había hablado que la mesa tiene todavía una enorme casa en ruinas, que se bajó lagar de su día y que aquello fue una propiedad del clero, y que después los higuesteros compraron las pequeñas parcelas y que la mesa tiene diferentes topónimos. Pues volviendo a ese entonces, cuando yo subí para el año 1980-81, fue un sábado, estando yo de vacaciones, cogí mi morral y mi palo correspondiente, bien calzado, con las botas de montaña, un pantalón corto, etc. Y hice acto de presencia en la mesa. Y bueno, al pasar por, nosotros tenemos algunas que otras propiedades, como también las tienen los diferentes higuesteros. Insisto de algunas propiedades porque tenemos propiedades en el Cueva de los Caballeros, en el Lomo Carnada, en el Pie de Lomo La Fuente, en las cuevas de Tío Jorge, en el Bucio y así sucesivamente. Bueno, pues en los diferentes lugares o trozos de terreno, en el pie del Lomo de la Fuente pasaba el canal Guimar-Santa Cruz y allí había una higuera brevera enorme, grande, porque tenía sus raíces metidas en el canal de agua. Ya se pueden imaginar, eso echa unas raíces impresionantes y se van metiendo dentro del canal como si fueran pequeñas fibras y se hacen pues unas raíces como si fueran sogas, grandes, enormes, porque ella lo que hace es absorber el agua, de algo tiene que vivir. Los árboles tienen derecho a la vida y evidentemente se la buscan como fuera para seguir subsistiendo. Y al pasar por dicho lugar, por mi propiedad, esa higuera estaba negreando. Y decimos negreando porque esa es la expresión de mi pueblo, de Higueste de las Bandas del Sur. Quiere decir que estaba llena de brevas, todas viraditas, o sea, eran unas brevas dulces. Y bueno, aquello era enorme para llenar un par de canastras de barquetas de higo. Pero ¿qué pasó? Yo no pensaba que ese tipo de brevas o la brevera estuviera tan cargada, y al no tener cesta, pues yo no podía transportarla. Y lo que hice fue, como era muy temprano en la fresquita de la mañana, lo que hice fue desayunarme allí. Creo que yo llevaba un poco de pan, unas latas de enlatados, etcétera, y entonces también había unos higos picos en la misma zona, propiedad nuestra, que eran muy sabrosos por ser de una zona, al ser la mesa, una altitud, la altitud, la solana, etc. Bueno, pues para no cansar, hice un buen desayuno y después continué la marcha por el pie del Lomo de la Fuente. El pie, decimos, el pie es donde empieza el lomo. Y ese Lomo de la Fuente, eso tiene un camino que serpenteantemente nos lleva arriba al Cabezo, donde Domingo Barrios vivió y donde tenía la famosa cueva. Y también ese camino servía para ir a las diferentes propiedades, viñedos, higuerales, frutales de todo tipo, perales, etcétera, etcétera, de los diferentes higuesteros que teníamos esas propiedades. Pues volviendo al tema, lo que hice yo fue desayunar todas las que quise, pero claro, ya para ese lunes, eso era un sábado, para el lunes próximo ya yo tenía que incorporarme al trabajo. Es cierto que eso era en el verano, eran los días grandes, decimos aquí, en estos pagos, decimos días grandes, quiere decir que el sol, bueno, son los días grandes, vaya, no hay más nada que hablar. No había cambios de hora, creo, para ese entonces, aún si los hubiera, bueno, pero... Y yo me incorporé y dije, bueno, aquí la idea sería, como mañana domingo no podré, pues que es un día más bien familiar, etcétera, lo que hago es que el lunes, después de la jornada laboral, como el día es grande, yo terminaba de la labor en refinería a las 4:30 de la tarde, y una vez llegaba, pues lo que hacía era cambiarme de ropa, merendar algo y con la misma emprender la marcha, coger la barqueta, una barqueta grande, un palo que se enganchaba, se llevaba en el hombro, y el saco de enjalmo para después venir cargado. Bueno, yo todo ilusionado, pues cuando ya llegué a casa me cambié de ropa, etcétera, y ya estaba preparado para ir al mar. Pero mi hija, que tendría aproximadamente 5 años, no más, se empeñó en que ella quería ir con el padre. Miren ustedes por dónde, mis otros hijos no habían nacido y ella pues era la más vieja. Repito, esto fue para el año 1980, 1981, y por mucho que la hiciera razonar, la abuela, la madre, yo, no había forma ni manera, que ella quería ir con su padre, que ella iba a ir con su padre. Bueno, después de decirle que ella no iba a aguantar, no tendría resistencia
para abajo aquel día de calor tan fuerte que aunque fuera la tarde, pues era en la época de verano, para ella era muy costoso, más teniendo en cuenta que subir por todas esas montañas del Robado hacia afuera, eso era penoso y muy duro, porque el sol todavía estaba dando y chocaba, no se había ocultado en la montaña. Bueno, por mucho que se le hiciera razonar, cogió lo que decimos una perrera y que quería ir con el padre. Bueno, total, que la madre y la abuela, pues lo que hicieron fue preparar unas botellitas de agua, ponerlas dentro de mi barqueta vacía y también ponerle una sombrera, lo que mi madre decía una valera, era una sombrerita larga para que la niña, bueno, pues cuando eso yo no tenía coche, partimos de La Guancha, de Bajo Maja a La Guancha, cuyo lugar se llama La Chapita, donde vivíamos ya nosotros. Partimos, me enganché la cesta del palo, el saco en jalmo y la niña pues que iba con su padre y ella se creía que iba a una expedición la más feliz del mundo. Bueno, pues partimos desde ese lugar, cruzamos caminando por toda la Joreña, bajamos los revolcaderos, pasamos por el Risco Caído a Firama, pasamos paralelos al cementerio de Ieste, los llanos del Campito, llegamos al pie de la montaña del Robado. Claro, el Robado es el famoso nombre, alguien dirá, y bueno, ¿y por qué ese nombre tan extraño, el Robado? Bueno, pues quiero decir que robada significa significa una medida de agrimensora de Navarra. Y es probable que después de la conquista, etcétera, al traer esa nueva cultura, pues allí se midiera por medidas llamadas robadas. Y de ahí le viene el topónimo. También se le conoce como el roque afuera, el roque de cacería. Bien, pues volviendo al Robado, besamos por ese camino, es un camino muy serpenteante, ladera afuera. Pero el sol daba, todavía no había sombra. La niña así, muy entusiasmada, toda hablando conmigo, yo iba hablando, me tenía que parar a veces, ella tenía que beber agua de sus botellitas, que yo se las daba, etcétera, etcétera, y llegamos a la gollada del Robado, donde está la famosa cruz detrás. Esa gollada, eso tiene un mirador que da a Candelaria, las fincas de Gomero, y en su extensión mira hacia el delta, todo el delta o la fajana de Igueste de las Bandas del Sur. Una vez llegamos a este lugar, por cierto, cansada, yo también ya iba sudando, etcétera, pero claro, con 33 años, bella juventud. Uno es fuerte como el acero. Aparte de que yo hacía mucho ejercicio, había practicado lucha canaria, etcétera, pues prácticamente yo me conservaba, no fumaba, no tomaba alcohol, etcétera, y uno pues prácticamente no con el ánimo de decir, pero éramos los jóvenes de aquella época, gente fuerte, más ateada porque las circunstancias de la vida nos ateó por las circunstancias la época en que nos tocó vivir. Pues volviendo al relato, cuando llegamos al Robado hacia afuera, a la gollada, hay ahí una bifurcación, un camino que va para el topónimo que conocemos por un andén, que es un precipicio enorme sobre la finca de Gomero que se llama el Salto del Piojo. Las Chajoras, Salto del Piojo, y que eso nos conduciría a la zona de la Mesa, lo que está relacionado con Cuevas de los Caballeros, con Matorano, para ir precisamente a la casa de la Mesa, donde estaba Lagar, etcétera, a las haciendas de la Mesa, a las Cuevas de los Caballeros, etcétera, etcétera. Pero yo, entonces pensando de claro, el agua se iba agotando de la niña, entonces yo digo, bueno, yo voy a acercarme, porque además donde tenía que ir al pie de Lomo la Fuente, para ir acortando camino, entonces yo lo que hice fue que cogí la bifurcación derecha. Entonces la bifurcación derecha son unos andenes y más andenes y más andenes, y aparte son unos calzadas que todo higuestero, el que ha estado por ahí y ha caminado por ahí, sabe que son unas lajas impresionantes hechas por aquellos inteligentes hombres parederos, arquitectos parederos diría yo, e hicieron ese tipo de calzadas, y arriba está el lomo, el roque cocina, que es como una fortaleza, un mirador que contemplas toda la zona geográfica de todo nuestro pueblo. Pues después de haber cruzado por ese famoso andén,
empezamos a subir por esos escalones que no son nada para bajar, no son nada muy amables, por decirlo así, ni son nada muy prácticos. Y entonces subimos y subimos y subimos. Ya digo, mi hija se tenía que parar en los lugares correspondientes, más agua, pero ella era una diversión porque iba completamente segura, porque iba acompañada de su padre. Y yo, claro, sudores, sudando a mares, creo que incluso hasta la camisa me la tuve que quitar, ponerla dentro de la cesta, pero claro, tampoco me podía parar porque el tiempo ya iba en mi contra. Yo lo que quería era lograr mi objetivo, y mi objetivo era llegar a la brevera, llenarla de la cesta de esas brevas que yo había visto el sábado y retornar de nuevo, y bien fuera por el mismo camino que subí o por el otro que se llama Las Vueltas. Para todo higuestero que conoce la extensa geografía, sabe que le estoy explicando correctamente. Bueno, pues cuando llegamos al lomo, subimos así por el lomo del Roque de Cocina. Ahora ya cambia la geografía, dijéramos el nombre del topónimo, dijimos el robado o la robada, y después el Roque de Cocina, o el Roque de Cacería antiguamente. Y digo esto, el Roque de Cacería, porque yo lo he tropezado al manejar documentos antiguos, dice robado o Roque de Cocina. Por esta razón digo que tiene ese tipo de dos topónimos para entenderlos, ¿no? Bueno, pues después de subir por el lomo hacia arriba, yo en vez de inclinarme al pie del lomo en la fuente, que hay una bifurcación que gira a la izquierda, pues dije, no, mejor subo un poquito más y llego al canal Güímar-Santa Cruz. Y ahí voy a tener agua, por supuesto, para llenar las botellas y para beber toda la que queramos. Y después camino por encima del canal Güímar-Santa Cruz, que me sirve como una acera que me va a dar concretamente a la misma propiedad, pie del lomo de la fuente, a nuestra propiedad. Pero cuando llegué al canal, después de haber rebasado todo esto que estoy comentando, cuando llegué al canal Güímar-Santa Cruz, pues una decepción. ¿Por qué? Porque sí, agua caminaba un montón. O sea, para Santa Cruz, canal Güímar-Santa Cruz, agua potable. Y ahora pues no había, la decepción fue que no había acera, que el canal había estado en unas reparaciones, porque bien que lo estaban limpiando por el sedimento que crea y las raíces que hay que se filtran de la maleza, etc., buscando por supuesto la subsistencia. Entonces hacían reparaciones en el canal, quitaban las losas encima que servían como acera, y después se le hacían unas limpiezas, se cogía bien con bicarbonato, con cemento, para que no hubiese salideros o no perdiera agua el dicho canal. Bueno, pues nada, en vista de tal situación, pues lo que hicimos fue llenar las botellas de agua. Mi hija empezó a beber agua, porque la pobre, claro, y yo también empecé a beber agua, porque yo no había querido usar la de mi hija, por si acaso no alcanzara las suficientes botellitas, y entonces lo que hice fue beber agua, y es verdad que los dos, tanto mi hija como yo, bebimos toda la que quisimos como los dromedarios en África. Y ya se pueden imaginar, en un día bravo de calor, después de haber hecho ese tipo de caminata, al llegar allí, pues claro, tienes que refrescarte en gran manera. Pero claro, el cuestión en sí era caminar por encima de las bordas del canal destapado, que no tenía, por decirlo así, losas. Y ahora yo no me podía volver para atrás para coger el otro camino, porque todo esto era pérdida de la marcha, y claro, el tiempo iba en nuestra contra. Bueno, pues mi hija, yo ahora cojo a mi hija de mano, apoyando la cesta y el palo con una mano, y la otra mano yo iba cogiendo a mi hija, y ella caminando por encima de la borda del canal. La borda del canal, como ustedes saben, no tiene más de 15 centímetros de ancho. Entonces ahora yo pues llevaba mucho cuidado. El miedo que tenía era que mi hija se pudiese caer dentro del canal, no la podía soltar, porque la corriente del agua la podía llevarse. A mí, hombre, si me caigo yo, no, pero evidentemente si se cae ella es un gran disgusto y no puedo soltarla bajo ninguna circunstancia, ¿no? Bueno, pues ahora voy a seguir explicando en el siguiente programa qué es lo que hicimos después de una vez estar en ese lugar
para ir al pie del lomo de la fuente. Así que lo que sí quiero es que me presten atención a este relato, porque es un relato vívido que yo lo viví y quería relatarlo, no a nivel de heroísmo, sino lo que eran aquellos tiempos. ¿Y cómo voy a enlazarlo con el famoso morro de Chafache? Porque en la vuelta, cargado, tuve que hacer uso de él y descansar en el famoso morro de Chafache. Pues nada,